nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, todos sabemos que actualmente, en julio 2022, hay un riesgo de guerras, de hambrunas, incluso además de la peste que vino de esta guerra que tiene lugar en el este de Europa y que puede terminar muy mal. Sea una guerra mundial o sea una guerra atómica, peor todavía. En caso que fuera atómica, realmente el demonio haría una cosecha extraordinaria porque a ojos humanos son millones y millones las almas que están en pecado. Si comparamos el Evangelio, los mandamientos de Dios, lo que dicen los santos apóstoles en las cartas, etcétera, y vemos el comportamiento de la gente, concretamente, muchísimos, no solamente de los paganos, también de los bautizados, viven pecado mortal. Cuando el joven rico preguntó a nuestro Señor qué debe hacer para entrar en el reino de los cielos, guarde los mandamientos. Y Dios no hace una rebaja con los mandamientos, no hace descuento. Respetaste 3, ya está bien, no hay problema, ahí bien son 10. Allí tienes que tener 10 sobre 10. Aunque haya fallado, si usted se reconcilió, se arrepintió, corrigió, hay perdón. Pero decían, una guerra, Dios no quiera, pidamos a la Virgen Madre su ayuda, que cubra a los pueblos de su manto, a pesar de sus pecados. En caso de una guerra nuclear, una guerra atómica, y con los misiles de hoy es algo tremendo, parece que hacen miles de kilómetros de un lado al otro, sería realmente una cosecha infernal para el demonio, y el infierno se llenaría, ¿no? Entonces, ¿qué podemos nosotros como cristianos, qué podemos hacer? ¿Acaso tenemos algo, una posibilidad de hacer algo trabajo o no? Es algo importante esto, algo importante. Santiago en su carta dice que la oración asidua del justo mucho poder tiene. La oración asidua del justo mucho poder tiene. Entonces, ¿qué es justo? Justicia en la Biblia significa alma santificada, alma sin pecado mortal, alma unida a Dios por la fe, la esperanza y la caridad. Ustedes saben que el pecado mortal destruye la gracia, la santidad, destruye la caridad y expulsa el Espíritu Santo y abre, podemos decir, la puerta del alma, manera de hablar nuestra, al demonio. Entonces, una persona en pecado mortal no es justa, es injusta. Y Dios mismo compara el pecado, el Antiguo Testamento, al adulterio. Entonces, el alma justa es el alma que vive en gracia, en santidad y no en pecado mortal. Ahora, si la oración asidua del justo mucho poder tiene, en palabras de Santiago, inspirado por el Espíritu Santo, bien, tratemos de ser estos justos, tratemos, claro, nadie es sin pecado, salvo los inocentes, bautizados hasta uso de razón. Entonces, nosotros, ¿cómo podemos hacer para ser justos? Y para, con nuestras oraciones, sacrificios, buenas obras, hagamos contrapeso al montón de pecados que se hacen cada instante en el mundo, y bien, convertirnos, cambiar, mejorar, borrar el pecado, borrar nuestros pecados. No hay de otra. Y nuestro Señor no nos pide algo grande, nos pide un corazón contrito, humillado, un corazón cambiado, un corazón que le duele de haber fallado a Dios, de haber desobedecido a la ley de Dios y de haber seguido el camino falso que lo lleva más bien a la perdición. Por eso nuestro Señor, en su caridad infinita, dio su vida en la cruz, murió en la cruz por los pecados de cada uno de nosotros, de todos los hombres, y esta salvación llega a nuestras almas, ustedes saben, mediante los santos sacramentos, pero hay 2 sacramentos especialmente instituidos para hacer las almas justas: el bautismo y la penitencia. El bautismo para chicos por el pecado original, para adultos no bautizados por el pecado original, todos los pecados personales. Y si el bautizado después
del bautismo ha pecado, se ha separado de Dios, y bien tiene la penitencia, el perdón de los pecados, que lo hace justo. Una buena confesión, bien hace de un criminal de primera categoría un hombre justo, un hombre rectificado, un hombre santificado, un hombre reconciliado con Dios. Ahora, en la medida que somos justos, en la medida que crecemos en santidad, en caridad, en gracia, nos acercamos más a Dios. En la medida que acercamos más a Dios, bien nuestras oraciones, nuestras peticiones tienen más eficacia. Entonces, a la medida que un alma es justa, es santa, se acerca a Dios, abnegada, humilde, virtuosa, más su oración tiene poder sobre el corazón de Dios. Por ejemplo, en los años 1570-71, el peligro islámico musulmán otomano, turco-otomano, era inmenso. La Unión Soviética de esta época eran los turcos musulmanes. Durante unos 500 años fueron un peligro mortal para Europa. Después de haber conquistado toda la Asia Menor, a partir de 1071 entraron esas tierras, conquistaron después Grecia, Constantinopla, en 1453, Grecia, dije, Bulgaria, Hungría. Los albaneses resistieron heroicamente bajo el mando de Skanderbeg o Alejandro, el general católico argentino. Cuando murió, los obligaron a hacerse musulmanes, y en 1570-71 el peligro era enorme, eran terror de los países cristianos, los corsarios musulmanes. Y bien, ¿qué hace? Y bien, el Papa San Pío V insiste mucho, bueno, gracias a Dios, España y Venecia hicieron caso del Papa, organizó la batalla de Lepanto, pero mientras que en el mar peleaban los guerreros cristianos, todos confesados, con comunión y arrepentimiento, y bien, en la tierra rezaban las cofradías de rosario, hacían sus peregrinaciones, sus rosarios, sus súplicas, un montón de oración, y bien, hizo que el ejército cristiano menos numeroso en número, y bien, fue el vencedor. El poder islámico fue quebrantado ahí por largo tiempo, y unos 15.000 cristianos prisioneros en las galeras fueron liberados ese día por las oraciones del conjunto de los cristianos. Entonces, la oración del alma justa mucho poder tiene. Claro, en esa época teníamos el Papa San Pío V, ¿no?, que él dirigía todas esas operaciones. Nuestra Señora de Fátima, ¿qué pidió? Pidió conversión, pidió arrepentimiento, pidió reconciliación con Dios, pidió de dejar el pecado, y dijo también: si no dejan de pecar, habrá una segunda guerra mundial. Esto lo dijo en 1917, y por desgracia vino la guerra mundial, que hizo 50-60 millones de muertos. Destruyó completa lo que quedaba de cristiano, de un cierto modo, con influencia sobre los pueblos en Europa. Y fue una cosa tremenda. Pero vemos otra vez un ejemplo de la oración ha sido del justo. Un sacerdote en Austria, bajo dominación soviética comunista, lanzó una cruzada de rosarios. Unos 500.000, 600.000 personas rezaban el Santo Rosario, y de repente el alto mando soviético comunista dio orden a sus soldados de abandonar el país, con la condición que fuera neutral, de no armarse. La oración sí tiene poder. En Portugal hubo no me acuerdo bien, unos 20, 24 gobiernos diferentes, cada rato en Portugal, masónico, anticristiano, perseguidor. Después de la aparición de la Virgen Fátima, empezaron a rezar, y las confesiones, el arrepentimiento, estos retiros, y bien, tuvieron una estabilidad extraordinaria, ni participó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, la oración ha sido del justo, sí tiene poder. Y la oración de los niños, inocentes, tiene mucho poder. Los niños son las niñas del ojo de Dios Padre. Hacer rezar a los niños, hacer amar al niño, amar a Jesús por los niños. Nosotros los adultos sí hemos pecado, seguramente, nadie es sin pecado en este caso, pero hay arrepentimiento. Y Dios no rechaza un corazón arrepentido.
Dios no rechaza un corazón arrepentido. Claro, cuando digamos el peligro es inminente, todo el mundo empieza a clamar. Esto no es correcto, no es correcto. Como cuando un país está invadido, empiezan a armarse, ya es demasiado tarde. Troppo tarde italiano, ¿no? Hace falta antes prepararse. Ahora nosotros, en nuestro caso, sabemos que hay peligros materiales. Una guerra mundial son los cuerpos que mueren, pero en lo espiritual, ¿acaso no hay una guerra atómica? Todos esos millones de católicos que viven pecado mortal, digo católicos, todavía quieren católicos, no casados, unión libre, adulterio, vueltos a casar, hombre con hombre, mujer con mujer, hasta los obispos de Alemania vueltos locos, apóstatas total de la fe, que quieren casar por la iglesia, quitando hasta el escrúpulo de pecado a estas pobres criaturas. Es gravísimo esto, es peor que una guerra atómica, es peor. Entonces nosotros, frente al peligro material, sí nos damos cuenta y nos angustia. Parece que hay riesgo de hambruna también. Hambruna, hay mafias ocultas que trabajan para Dios sabe qué fines, pero podemos desbaratar esto. Podemos desbaratarlo. ¿Cómo? Bien acudiendo al cielo, con corazón puro, con corazón sincero, con corazón cristiano. Es algo importante esto de acudir al cielo. Cuando un niño está en peligro, corre hacia su padre y madre pidiendo socorro, ¿no? Entonces, cuando el peligro es material, ahí todo el mundo reza. Y yo vi en México, un momento dado, estábamos en la carretera, hubo un terremoto, la gente blanda. Los carros se pararon y yo vi con mis ojos la gente salir del carro por ese día rezar. Está bien que rece, pero no solamente rezar en el momento del peligro material, también rezar cuando no hay peligro, rezar cuando no hay peligro. Entonces la oración es importante, pero también la conversión. La oración y la conversión son dos cosas que van juntas. El que me ama, guarda mis mandamientos. El que me ama guarda mis mandamientos. Y los mandamientos de Dios se resumen finalmente en dos. Amar a Dios más que todo, eso significa no pecar, no ofenderlo, no hacer nada deliberadamente malo, y amar al prójimo por amor a Dios. De ahí la importancia de tener el corazón también puro en cuestión de odio, de rencor, de chismes, de calumnias, de denigrar al prójimo. Somos cristianos, debemos amar al prójimo por el amor de Dios. Él no lo merece, claro que no. Acá más a ver, eso no pasa nada muchas veces. Nosotros también, igual que él, ¿no? Pero Dios merece que demos el perdón y recemos por en estas personas. Entonces, decía, cuando hay peligro físico, acudimos a Dios, y cuando hay peligro espiritual, ¿qué hacemos? Casi nada. Si uno tiene un hijo enfermo con cáncer, la madre, el padre, los hermanos, la esposa, ni van a dormir, van a pasar días y noches en el hospital, ¿no? Y cuando vive en unión libre, en fornicación, en adulterio, en Sodoma y Gomorra, es su libertad. No señor, no es su libertad. Este hombre está en gran peligro, ofende a Dios. Entonces pidamos lo que dice el Padre Nuestro. En las 7 peticiones del Padre Nuestro, 6 son espirituales y una es material, el pan de cada día. Todo debe ser espiritual. Y muchas veces nos olvidamos esto de espiritual.